Reporte 100. Tengo en el teléfono al doctor Luis Huesca Reynoso, investigador en temas de pobreza del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del CIAD, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto comentar aquí con tu auditorio este tema tan importante. Una duda, ¿entre estos 83 multimillonarios está Carlos Slim? Fíjate que me puse a ver la lista sí. y no aparece. No está. No aparece, o sea, no está entre los ricos de los más ricos de los ricos del mundo. Bueno, por lo menos en esta asociación no está. Así es, no aparece. Pero bueno, es interesante esta noticia, que vuelve a ser noticia, porque yo creo que es bueno recordar que más o menos allá por el año 2017, el Fondo Monetario Internacional se puede consultar, de hecho, este documento que se llama Tackling Inequality, algo así como combatiendo, ¿no?, la desigualdad. Y el Fondo Monetario Internacional, a la luz de información que se presentó y como una inercia que vino de una obra, un libro muy interesante que sacó un francés economista que se llama Thomas Piketty, que es del año más o menos 2013, 2014, y a partir de ahí hay una revuelta a nivel internacional, mundial, y el cual el Fondo Monetario nos dice lo siguiente: en ese documento que se puede consultar en internet, hay que implementar tres medidas. Una, que son impuestos progresivos a los ingresos más altos en todos los países, nos dice el Fondo Monetario, y luego aplicar un ingreso básico universal, que en inglés le han llamado el UBI, ¿no?, Universal Basic Income. Y tres, gasto público en salud y educación. Sí. Importante. Entonces, ese documento está desde el 2017, entonces no es algo nuevo, es algo que ahorita está volviendo a salir a la luz por el COVID, ¿no?, por la crisis que ya estamos sintiendo y que va a profundizarse aún más todavía. Entonces, es importante sacar al país, a los países en general, del estancamiento económico, pero el crecimiento que se pueda generar debe acompañarse de una distribución equitativa de esos beneficios. De ahí viene pues que estos niveles tan elevados de desigualdad no permiten precisamente que baje los beneficios que se puedan generar ahora, que una vez que venga estas medidas posibles para aplicarse a nivel mundial y que permitan redistribuir los ingresos, ya sea con una política fiscal de este tipo, de poner un impuesto a la riqueza, o similares medidas, como cobrar mejor los impuestos, para que precisamente las familias más adineradas, y hablamos del 1% de la distribución, es decir, el 1% de los ricos, ¿no? Sí. Que es donde precisamente se concentra. Entonces, para el caso mexicano, hay precisamente indicadores como en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores y las utilidades financieras que se generan en ella, en general las concentran solo 50 empresas. Estas 50 empresas, en el caso mexicano, ya es algo que se está replicando a nivel mundial en los países, con excepción de los países tercermundistas, que son los africanos esencialmente, pero tenemos ahí que generan, hay tres aspectos importantes. Generan 1/3 del PIB en el caso mexicano, pero solo generan no más del 25% de los empleos. Y su carga fiscal efectiva, es decir, de un 30%, que es como el tope que en el caso de la ley mexicana del ISR corporativo deben pagar, pagan solo un rango del 5 al 10%. Entonces, esto precisamente no ha permitido no estamos hablando de que es aumentar los impuestos, como precisamente hay una nota a raíz de esta noticia de la carta que firman estas más de 80 personas de las más ricas a nivel mundial. Y hay un creo que es el dirigente de Morena, que trae una nota que salió de Universal también, sí, el día de ayer, en el cual lo retoma y dice, pues hay que
llaman a los empresarios mexicanos a pagar más impuestos. Yo creo que no hay que malentenderla, ¿no? No es aumentar los impuestos, es solamente pagar su tasa efectiva, que es lo que deberían de pagar. Entonces, tampoco es que la academia estemos en contra o estemos odiando a los empresarios, para nada, o sea, no es esa la intención. Hay una idea que se está malentendiendo, ¿no? También hay empresarios de grupos empresariales que están diciendo, oye, los académicos, ¿qué les pasa, no? O sea, no es esa la idea. Aquí lo importante es que es una tendencia a nivel mundial y una de las cuestiones que me llaman la atención, que está delante también de esta carta, en el cual hay una precisamente la carta, si uno va a Millonarios por la Humanidad, también la encuentra en español. Sí. Esta carta precisamente que la están promoviendo Oxfam Internacional, los Millonarios Patrióticos, la Justicia Fiscal del Reino Unido y el Club de Roma, entre otras dos instituciones. Precisamente hay una persona que se llama Abigail Disney, ¿no? Que es la dueña del consorcio, de este consorcio de parques, de centros, ¿no? De diversión. Y ella comenta, al ir siguiendo la Liga de los Patrióticos, también hay una página web que nos lleva a esta interesante nota. Aparece ella ahorita, está puesta como que la nota muy importante, en la cual ella describe cómo ella se inscribió a este grupo de los patrióticos millonarios, en el cual ella misma no se había dado cuenta de problemas que pasaban al interior de su empresa, en el cual desde el 2011 se unió a esta organización y así muy en resumen, la gente puede entrar y leerlo. Ella dice que por Facebook una vez un trabajador la abordó, comentándole pues que tenía problemas económicos. Entonces a partir de ahí esta persona dice, pero a ver qué sucede, y va y se inmiscuye más en este aspecto, en el cual tuvo que hablar incluso con el sindicato para que precisamente no hubieran trabajadores que ganaran el mínimo, sí. Que no llegaba a los $15 la hora. Entonces, ¿y cómo se entera de que hay trabajadores que dormían en sus automóviles afuera de su estacionamiento, de los parques, para precisamente estar en tiempo, porque no podían pagar el alquiler de su vivienda, etcétera, etcétera? Entonces, a partir de ahí, ella se sensibiliza y se une a esta organización de patrióticos millonarios. Y es una parte pequeña desde el cual se funda esta carta, en el cual se establece que una medida perfecta para combatir el COVID y el problema económico es que se permitan aumentar los impuestos o cargar bien los impuestos a ellos. Ellos mismos dicen, pues por favor, carguen los impuestos. Pero es un argumento que trae también este interesante académico Chomsky, que ha venido hablando y debatiendo desde los años 80 este tema. Y recientemente Joseph Stiglitz, un Nobel del año 2018, tiene un libro muy reciente en el cual también lo trae a colación. Y yo tengo un material que me gustaría compartir con la audiencia, Juan Carlos. Hay una gráfica ahí que yo le puse gráfica 1, sí. En el cual es interesante cómo en el caso de México, para entender y dimensionar esta magnitud de qué estamos hablando. A ver si te puedes mover un poco con el teléfono, Luis, porque como que de pronto te perdemos. Sí, ya. Con la llamada. Entonces, esta figura 1, si la podemos proyectar, para explicársela a la gente, porque mucha gente lo está oyendo, ¿no? Es una figura que muestra información de lo que se le llama la tasa de ganancia empresarial, es decir, las utilidades que tienen las empresas a lo largo de todo el periodo de lo que fue el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Entonces aquí nos dimos a la tarea de mostrar la serie de los tres indicadores, y podemos observar cómo la de México es la más alta, ¿no? Nunca ha sido ni la de Estados Unidos ni la de Canadá. En todo el periodo de que duró el TLCAN, el Tratado de Comercio, nunca fue más alta. O sea, la tasa de ganancia empresarial en México es mucho más alta que la de Estados Unidos y Canadá. Así es, ese es un dato, ahí está, se puede consultar en los sistemas de cuentas nacionales del INEGI, y los datos están con las fuentes correspondientes para Estados Unidos
y Canadá. Entonces es interesante si vemos al 2020, que es un estimado que personalmente me he dado la tarea de hacer, cómo el dato es interesante también comentar que hay que restarle la depreciación que las empresas tienen, que es todo aquello en lo que incurren para depreciar su capital, su equipo, sus edificios, todos los instrumentos que usa la empresa para operar. Hay que restárselos porque son costos de operación cada año. Entonces, pero al momento el dato integra estos valores. Entonces, este dato anda rondando el 75%. Actualmente, en Estados Unidos es del 55% y en Canadá no es más del 45%. Entonces vean el dato. O sea, los empresarios mexicanos tienen la tasa de ganancia casi del doble que los canadienses. Así es, totalmente. Sí. Sin embargo, claro, es importante restarle la depreciación, sí, y algo que se le llama a nivel nacional en economía la formación bruta de capital, que es el nuevo capital que las empresas añaden, ¿no? Entonces, porque estos valores en términos de inversión fija bruta tienen deducción fiscal. Entonces aquí es donde está la clave del asunto. Al descontar todo esto hay que quitarlo. Las tasas se hacen más reducidas, ¿no? Entonces, hablamos esta es una tasa bruta de ganancia. La tasa neta, que sería ya la que le queda. Entonces, en México se vendría más o menos, la formación bruta es un 17-18% y la tasa de depreciación es otro 3-4%. Entonces, esta tasa de 75 más o menos se va a venir al como está la de Estados Unidos, pero la que es bruta, ¿no? Va a ser de un 55 a 60%, un 50-55%, y esta tasa sigue siendo muy alta porque en Estados Unidos no es más de 40 y en Canadá no es más de 25, lo que ya realmente se quedan las empresas en sus bolsillos. En la figura 2 vemos la antítesis de esto, que es la masa de salarios. La masa salarial, obviamente tenemos que observar que está al revés. Canadá tiene la más alta masa de salarios. O sea, en Canadá ganan más los trabajadores y ganan menos, tienen menos ganancias las empresas. Así es, sí. Exactamente, es muy fácil entender. Y en México es al revés, tienen más ganancias las empresas y ganan menos los trabajadores. Así es, sí. Totalmente. Entonces esto lo puede entender toda la persona de a pie, no necesita tener un doctorado para entender lo que está pasando en México. Y aún con esto, en Estados Unidos hay una elevada desigualdad, ¿no? Canadá también presenta desigualdad, pero no tan aberrante como la que tenemos en nuestro país. La masa de salarios ha venido cayó en todo el periodo del Telecán y se ubicó en un terrible 25%. Es decir, de la riqueza que se genera en el país, lo que es el Producto Interno Bruto, los salarios apenas pesan 25% en la distribución de la riqueza que se genera. Entonces, en países como México somos de los que más urgen estas medidas de las que nos está comentando ya desde el 2017, no es por el COVID, lo trae el Fondo Monetario Internacional, institución, por cierto, tan criticada, ¿no? Como por ser neoliberal. Sí. Entonces, de aquí pues vienen estas medidas como la del ingreso básico universal o también como le han llamado el ingreso ciudadano universal. No va a ser posible aplicarla si los fondos no vienen pues de la clase más rica, ¿no? No se trata de meterle más impuestos, que quede claro, a las empresas pequeñas y medianas o incluso algunas grandes que también tienen un esfuerzo. Esto debe venir de estas empresas que están creando una tercera parte del PIB y que solamente están generando 20-25% de los empleos. Son 50 empresas y al mismo tiempo es 1% de las familias más ricas. Esto lo sabe Hacienda, esto obviamente que los sistemas hacendarios tienen muy controlado y saben bien quiénes son. Esa es la estrategia que viene ya empujando a nivel internacional. O sea, ya no se pueden esconder, ¿no? Esta evolución, esta situación que es una de las más importantes y que ya se van con esta carta que está ahorita a nivel internacional de los más ricos, que en inglés dicen tax me, ¿no? O sea,
cobran impuestos, ¿no? Porque estoy tan rico, no sé qué hacer ya con tanto dinero y veo la desigualdad y el problema por el que estamos pasando, que tienen miedo ellos mismos, ese es un mensaje en su carta, tienen miedo de que precisamente de qué les va a servir tener tanta riqueza. Entonces, por eso debe ser bien entendida esta estrategia. Entonces, el ingreso básico universal sería muy interesante porque, primero, en nuestro país reduciría la inequidad de género, muy importante. O sea, la gran parte del colectivo laboral, el que es el femenino, es el que ha estado más afectado, y muchas de las mujeres en el país igual se mantienen en su casa, están ahorita con la crisis del COVID, que perdieron el trabajo, o las que están dedicadas a labores domésticas, son las que necesitan de este ingreso básico universal. Enfrenta también la creciente falta de empleo y promueve el mercado interno, que es algo que debe de metérseles directamente en la cabeza a los empresarios, que en esta medida también a ellos les va a beneficiar porque va a reactivar el mercado interno, porque todo ese ingreso se va a volcar a las compras, a generar más demanda, ¿no? Y por lo tanto va a ser benéfico para todos, pero no es posible aplicarlo si los fondos, insisto, primero no vienen de la clase más rica, y no se trata de crearles más impuestos, porque sí es cierto que la medida habla de generar un nuevo impuesto a la riqueza, así le llaman ellos, ¿no? Un impuesto a la riqueza que no es el mismo impuesto sobre la renta que conocemos. En México no estaría mal el impuesto a la riqueza, pero hay que empezar por lo básico. O sea, que se cobren bien los impuestos, tapar los huecos fiscales, que es algo que ya hemos comentado contigo, Juan Carlos, en programas anteriores. Debe de hacerse un buen uso de la política fiscal, hacerle como le hace Estados Unidos y Canadá, que ponen topes a las devoluciones de IVA, sobre todo, y que las devoluciones que se pidan, porque es increíble que empresas tan rentables, incluso aún con el COVID, sigan tal vez de alguna manera justificando que están deduciendo impuestos sobre la renta corporativo, cuando no es tan creíble que estén reinvirtiendo utilidades, ¿no? Sí. En esta etapa de crisis, aunque sin embargo empresas de telecomunicaciones y América Móvil, que es la que va líder a la cabeza, está reportando 38% de utilidades al segundo trimestre de este año. O sea, en plena crisis de COVID, esta empresa del más millonario de México tiene utilidades positivas de 38.5%. Es el dato más reciente que tenemos de Hacienda. Sí, también los supermercados, las grandes cadenas comerciales también están teniendo ganancias. Nos tenemos que detener aquí, Luis Huesca. Las gráficas las vamos a publicar, ya están de hecho en la transmisión de Stereo 100, pero los vamos a publicar en las redes para las personas que nos están escuchando en la radio y puedan consultar estas gráficas. Me parece que son muy claras y pues le dan la razón estas gráficas a este reclamo que hacen los millonarios más millonarios del mundo, a que se cobren bien los impuestos y que se cobren sobre todo a los de ingresos superiores, y bueno, y de ahí podría salir este ingreso único vital que un grupo de legisladores está proponiendo. Luis, muchas gracias. No, adelante, y toda la información está ahí en internet, la pueden buscar, que en los patrióticos millonarios, en los millonarios por humanidad. No es una fake news, yo veo que esto está muy serio, ¿no? Y la verdad asusta el dato de cómo 1% a nivel mundial de los más millonarios tienen el más del 50% de las ganancias del sector financiero a nivel mundial. Muy bien, Luis, muchas gracias. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.